Pues yo estoy muy contenta, llegamos ahorita mismo, acabamos de aterrizar y muy contenta por estar por fin en Visión Juvenil, por fin en Visión Juvenil. Ustedes están haciendo historia, amén. Tienen muchos años marcando una generación y no se cansan de hacerlo y cada vez son más agresivos. Así que yo felicito a todos esos jóvenes que dijeron este año, yo me apunto, yo estoy ahí, porque yo quiero ser parte de esa generación que marca la historia. Amén. Miren, tienen en Houston su casa, a la orden. Tienen allá, pueden llegar, tenemos una iglesia muy linda, nada más no nos lleguen todos al tiempo, pero bueno, allá tienen su casa y qué bueno que, sé que hay gente de Lakewood también por aquí, a ver si el que por lo menos, muy bien, yo sabía que tú estabas aquí, bueno, no sabía que eras el único, pero qué bueno que estás acá. Tenemos una preciosa hija, se llama Victoria Cristina, viene también con nosotros, tiene 2 años y medio y es un regalo precioso que el Señor nos ha dado a la familia. Danilo y yo tenemos 8 años de casados, felizmente casados, gracias a Dios, y 7 años de estar en esta hermosa congregación de Lakewood. Hace unos meses el Señor me dio el privilegio de poder compartir con la congregación un mensaje y cuando yo estaba orando pidiéndole al Espíritu Santo qué palabra quería que compartiera, Él me recordó una porción de ese mensaje que impactó mi corazón y yo lo quiero compartir con usted porque tengo la esperanza de que ustedes son buena tierra y que el Señor está hablando a muchos jóvenes para proyectarlos en sus vidas, para exponenciarlos. ¿Se acuerdan en matemáticas que se le pone la N cuando es un exponente que no tiene límite? Yo creo que por lo menos uno se acordó en matemáticas, gracias, pero yo lo que creo es que cuando nosotros estamos llenos del poder del Espíritu Santo, Él es esa N sobre nuestras vidas, que nos impulsa y nos lleva a vivir realmente una aventura, nos lleva a vivir en una dimensión que, aunque se habla de lo sobrenatural, empieza a ser lo natural para los hijos de Dios. Yo estaba recordando con Danilo cuando veníamos que realmente nosotros tenemos que ser mucho más conscientes de lo que ocurre en lo espiritual, así como un Eliseo que podía vivir tranquilo, confiado, seguro, porque él veía lo espiritual y no como un siervo de Eliseo que de pronto se siente aturdido, atemorizado por lo que el enemigo puede estar haciendo o por las circunstancias alrededor de él. Pero hay un Eliseo que dice, no, Señor, tienes que abrirle los ojos para que él pueda ver. Y cuando entonces este siervo logra ver lo que está pasando en lo espiritual, encuentra paz, ¿cierto? Porque se da cuenta que la batalla ya está ganada en otro ámbito, entonces tú vives de otra manera en lo natural. Entonces todo eso se logra cuando tú vives una vida con el Espíritu Santo, cuando tú vives en esa realidad del Espíritu de Dios. Y quiero compartirles de una persona que fue lo que captó mi atención hace unos meses. Él se llama Felipe. Felipe es un discípulo de Jesús. Y quiero que abran sus Biblias, su iPad, su iPhone, lo que usted tenga en Juan, en el capítulo 6, y que lo tengan ahí. ¿Quiénes traen Biblia? El libro. Ah, muy bien. ¿Quién me presta una? A ver, una Biblia. Gracias. Qué barbaridad que hoy en día solo con iPad y iPhones no es lo mismo, ¿verdad? El papelito te hace ir más rápido a otros lugares y por eso quería aquí tenerla. Juan, ¿ya todos tienen aquí Juan capítulo 6? Bueno, denme un chancecito y ya lo busco. Por cierto, yo soy de Barranquilla, Colombia, y ya como Chile, ya Texas me ha invitado con sus sabores y me encanta vivir en este lugar que tiene todavía un sabor fuerte latinoamericano, ¿verdad que sí? Bueno, Juan capítulo 6, vemos en el versículo 5
Dice, cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Nota, Jesús no estaba en su región. Versículos antes nos damos cuenta que él ha cruzado el lago. Los discípulos vienen de una gran campaña, de ir de dos en dos, han venido cansados, eso lo vemos en otros evangelios, han venido cansados de estar en esa misión que los manda Jesús de ir de dos en dos a sanar enfermos, predicar, liberar a personas. Entonces, como vienen cansados, Jesús decide ir a un retiro con ellos y dice, ¿saben qué, chicos? Vamos al otro lado. Y cruzando el lago o el mar de Galilea, que es un lago en realidad, cruzando ese lago, dice que Jesús sube a un monte, pero allí en esa época no había necesidad de Twitter, Instagram, nada, porque la gente sabía dónde estaba Jesús. Y aunque él quería estar en un lugar de retiro con sus discípulos, las multitudes le siguen a Jesús porque había mucha necesidad. Entonces, cuando Jesús ve esa gran multitud, él le pregunta ¿a quién? A Felipe, el personaje de hoy. Le pregunta a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan? Ahora, la pregunta es lógica porque ellos están en Betsaida y resulta que Felipe, al igual que Andrés y Simón Pedro, ellos son de esa zona. Entonces es lógico que si yo vengo al Paso, yo le pregunto a alguien del Paso, oye, ¿dónde se venden los mejores tacos o la mejor comida? ¿Dónde? Es lógico que yo pregunte, ¿dónde? Porque eres de la zona. Pero, sin embargo, miren lo que sigue diciendo. Eso lo dijo para ponerlo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Poner a prueba a Felipe. Miren, apenas él lanza la pregunta, Felipe responde, 200 denarios no bastarían para que cada uno reciba un pedazo de pan. ¿Notan la respuesta de Felipe? Qué equivocada. Jesús no le pregunta, ¿tienes plata, Felipe? ¿Qué preguntó Jesús? ¿Dónde? A ver, ¿qué preguntó Jesús? ¿Dónde podemos comprar? ¿Y qué contesta Felipe? No hay plata. Eso es lo que él contesta. Entonces, como que él está viendo una realidad, él está viviendo en un mundo natural, pero Jesús lanza la pregunta para probarlo. Y aquí es un punto interesante, porque la prueba no necesariamente, o más bien no siempre, tiene una connotación negativa. Más bien, la prueba depende de quién la está lanzando. Si la prueba está en manos de nuestro Señor, va a tener siempre una connotación positiva. Pero, por ejemplo, cuando Satanás probó a Jesús, como el origen de esa prueba venía de Satanás, obviamente la intención era que hacerle caer, dice la palabra de Dios. Pero cuando Jesús nos lanza esa prueba, no es para hacerle caer, sino que revela el propósito realmente de una prueba, es evaluar el corazón. Por ejemplo, mi niña de 2 años ya está aprendiendo a hablar y yo le estoy enseñando los modales. Cuando yo le entrego algo se dice gracias, y cuando ella me dice quiero leche, yo le digo ¿cómo se dice? Y ella me tiene que decir por favor. Entonces yo pregunto para probar cómo está el nivel de conocimiento, si ella ha logrado aprender eso. Y a veces me he llevado a la sorpresa, sobre todo al principio, que yo le decía, cuando le entregaba la leche, le decía ¿cómo se dice? Y como le acababa de decir por favor, ella me decía por favor. Le dije, no mamita, gracias, gracias. O sea, la pobre tenía un enredo y pues a veces nada más le decía ¿cómo se dice? Y ella me decía la primera que se le ocurría, o por favor o gracias. Entonces, con la repetición, con la prueba, ¿qué estoy yo logrando? Que ella misma sea consciente del nivel de lo que ella sabe, pero también me indica a mí en qué nivel está ella. Hoy en día nada más le digo, ¿cómo se dice? Y ya logró identificar si es por favor o si es gracias. Entonces, cuando Jesús prueba, aunque él ya sabía lo que iba a hacer,
Él lo que está queriendo es revelar algo. ¿En quién? En Felipe. Hágale un codazo hacia el que está al lado, diga, despiértate tú que duermes. A Felipe, el personaje de esta mañana. Entonces, y Felipe, como decimos allá en Colombia, se corchó en el examen. ¿Cómo se dice? Se rajó, se quebró. ¿Cómo se dice cuando alguien pierde un examen? Se colgó. Pero esa es muy reprobó, pero una más costumbrista, tronó. Felipe tronó en la prueba, porque nada, contestó mal. Pero yo veo que esto me llamó la atención y yo dije, me quedé pensando, ¿y por qué el Señor, si sabe lo que hay dentro del corazón, por qué lo prueba? Yo pruebo a mi hija porque yo no sé el nivel de conocimiento de ella, pero un Jesús que lo sabe todo, ¿por qué Él lo prueba? Y porque muchas veces somos nosotros mismos los que necesitamos saber a través de la prueba realmente en dónde está nuestro corazón, ¿verdad que sí? Solo en la prueba se puede revelar, ay, yo creí que yo podía hacer esto, o yo asumí que yo podía, como un Pedro que está muy valiente cuando está al lado de Jesús, Señor, yo por ti doy mi vida, pero momentos después, cuando viene la prueba, él se da cuenta que él no estaba listo. Entonces la prueba tiene ese efecto realmente de mostrarnos a nosotros mismos dónde estamos. Y yo le hablo a una generación joven porque es muy normal que porque como somos impulsivos o porque tenemos en nuestra mano muchas decisiones que tomar, qué carreras hacer, qué voy a decidir, dónde voy a vivir, si me quedo aquí o si me voy a estudiar, es posible que en el momento de las decisiones, por decir algo, yo me siento un poco insegura y hasta pueda fallar. O es posible que en momentos de mucho calor y de mucha prueba se revele lo que hay en mi corazón. Pero Jesús no le dijo, este discípulo no me sirve, fuera. No, yo quiero que veamos qué pasó con la vida de Felipe y cómo él fue transformado a esa N que les dije, a ese exponencial, a eso que Dios lo quiso utilizar, pero nada más lo trae aquí a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? A veces nos sentimos desanimados cuando tronamos en la vida. Nos sentimos desanimados y desaprobados como un mal maestro. ¿Se acuerdan que yo les dije que depende del origen del que saca la prueba? Es la intención con la que va. Hay maestros que uno sabe que lo quieren tronar a uno, porque ¿por qué vino a escoger ese ejercicio? ¿Por qué me vino a hacer esa pregunta? Cuando yo estaba haciendo mi seminario, no era un seminario, era bueno, es un test para graduarte de contaduría pública. Estaba estudiando y tienes 3 opciones para graduarte, sobre todo en tributaria, que es la materia más difícil, porque tiene mucho detalle, mucha ley, mucha sanción, mucho recoveco. Todo lo tributario es un poco complicado. Entonces yo tenía un llamado, ya Dios me había abierto puertas en Costa Rica y yo no podía hacer tesis porque el tiempo no me daba, yo no podía hacer seminario, sino que yo tenía que hacer el preparatorio, que era el examen frente a 5 jurados, todos trabajando en el IRS de Colombia, y cada uno te lanza 3 preguntas. Nadie, por supuesto, quiere escoger eso. Todo el mundo prefiere hacer o una tesis o un seminario, que es otro cursito más de 3 meses. Yo no podía, yo viajaba la otra semana para radicarme en Costa Rica. Y tengo esos 5 profesores que habían sido profesores míos y había logrado amistad con varios de ellos. Pero sobre todo uno era muy noble y me dijo, te va a ir bien, Gloriana. Yo estaba muy nerviosa. Yo, bueno, ayúdame con las preguntas. Sí, tírame una pregunta normal. Y entonces todos me iban tirando y me estaba yendo bien. Y cuando viene el profesor me lanza una pregunta que yo no sé de qué capítulo la sacó. Yo me lo quedo mirando como, ¿qué te pasa? Tírame una pregunta. Y en eso tocan a la puerta. Y le pego así por debajo al profesor y digo, ¡esa no! Entonces el hombre, así todo buena gente, tal vez de ver lo confianzuda que fui, tocan y dicen, no, saben que esa pregunta no. Y cogió una pregunta más general y yo, ¡ay, Señor, gracias! Era un buen profesor, entonces realmente me ayudó. Pero por eso digo, como es Jesús el que está con nosotros, el Señor dice que
Él no pone tentación, Él prueba, pero siempre cuando hay una prueba hay un fruto bueno. Siempre, siempre hay un fruto bueno. Así que si has tronado, no te desanimes, porque el Señor quiere llevarte a ese nivel. No te desanimes, ¿ok? Entonces, miren, Santiago, el libro de Santiago nos dice que tú alcanzas madurez, o que la fe alcanza madurez cuando es probada. Aunque no ganes, pero porque Felipe no ganó en esa, pero él vio lo que hizo Jesús. Caramba, multiplicó con solo 2 peces, 5 panes, alimentó a más de 5,000 personas. Una tremenda lección para Felipe. Seguimos conociendo a este Felipe, y entonces yo me voy más adelante en Juan capítulo 14. Nosotros vamos a ver que Jesús está diciendo algo muy profundo también. Él está diciendo que Él va a ir al Padre, que Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, que el Padre tiene muchas moradas y que Él está preparando lugar y que Él va a volver por ellos. O sea, está dando una revelación tremenda, y acaba de decir en el versículo, por ahí en el versículo 6, está diciendo que si lo conocemos a Él, a Jesús, entonces conocemos al Padre. Y justo dice Felipe: Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuántos han visto el Chavo? ¿Verdad que sí? Todos crecimos con el Chavo del 8. Miren, eso fue como un típico Chavo. O sea, como que Jesús les acaba de decir: oye, pero si yo te estoy diciendo que si me conoces a mí, conoces al Padre, como que, Señor, muéstrame al Padre. No, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús, miren la respuesta tan contundente que da. Dice: tanto tiempo he estado con ustedes y todavía, Felipe, no me conoces. No me conoces. Y a mí esto me da una clave del proceso de transformación en la vida de Felipe. Las pruebas, número 1, lo fueron llevando a la madurez, pero también el conocimiento de Jesús. Yo creo que esto fue como hacerle así: despierta. O sea, yo te estoy acabando de decir una verdad tremenda del reino y tú todavía estás como que en otra cosa, preguntándome algo que te acabo de decir. Tanto tiempo he estado contigo, quién sabe cuántos años del ministerio. Jesús ya había estado ahí en ese momento que Felipe hace esa pregunta, que el Señor le dice: caramba, ya casi voy a ir a la cruz y todavía no me conoces. Y yo creo que esto fue un abreojos para él, porque si seguimos leyendo en ese mismo capítulo, usted se va a dar cuenta de algo poderoso. Y es que el mismo Jesús dice por ahí en el versículo 12, veámoslo, Él dice: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Le está contestando a Felipe: el que cree en mí. O sea, Felipe, no te asombres solamente con mis obras. Has caminado conmigo, pero te has asombrado por mis obras. Pero yo necesito que vayas a un nivel más profundo del conocimiento de mi persona. Porque si tú crees en mí, entonces esas cosas que yo hago las vas a hacer mayor. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Él creyó. ¿Por qué lo digo? Porque si usted se va a Hechos capítulo 8, usted encuentra que después de que vino esa persecución tremenda en Jerusalén, que ya Jesús se había ido, que el Espíritu Santo ya había venido sobre ellos y son esparcidos, Felipe corre a Samaria, y es del único que se menciona con detalle lo que pasa con él. Y a mí me encanta eso de la Escritura, porque si él menciona, si Jesús saca a la luz un punto débil de una persona, es para después mostrarte el resultado de esa persona. Entonces, vemos en el capítulo 8 a un Felipe completamente diferente. Completamente diferente. ¿Por qué? Número 1, ya había sido probado. Número 2, ya dijo: caramba, yo tengo que creer en Jesús. Y número 3, ya estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando él va a Samaria, y eso podemos verlo en Hechos capítulo 8, cuando él está en Samaria, dice la palabra de Dios que este hombre predicaba con tal poder del reino de los cielos y de Jesucristo, y le acompañaban señales
que él sanaba cojos, dice, sanaba paralíticos, los demonios, él estaba predicando y a gran voz las personas eran liberadas. Vemos un Felipe completamente transformado. Tal sería el poder que acompañaba a este hombre, que hay un mago, el famoso Simón, que tenía a todo el pueblo cautivado con sus artimañas, dice desde niños hasta grandes, y el mismo tipo quedó boquiabierto y hasta se bautizó. Felipe mismo lo bautiza porque él quería ver qué era lo que pasaba con Felipe y estaba cerca de él. Más adelante en el versículo 26 vemos que el Espíritu Santo le dice a Felipe: Felipe, yo necesito que vayas al camino que va de Jerusalén a Gaza. Si usted ve, él estaba en Samaria y el Espíritu Santo no llamó a uno que estaba en Jerusalén, sino ¿a quién llamó? ¿A quién? A Felipe, que estaba en Samaria, muy lejos, pero ya era una persona entrenada. Y él era un joven entrenado, porque cuando él va a un camino, miren, ahora que yo venía aterrizando al Paso, es desierto, realmente, eso no se ve nada, es calor, tierra, árido. Y dice que el camino de Jerusalén a Gaza era un desierto. Y si el Espíritu Santo le hubiera pedido esta misión a un Felipe, cuando Jesús le dice, ¿dónde vamos a comprar pan? La respuesta de ese Felipe inmaduro hubiera sido, ¿y en qué me voy? ¿Verdad? Como cuando uno lo iban a mandar a hacer un mandado a la tienda, allá, vaya a la tienda, no, y dame para el bus por lo menos, dame plata. Pero no, era a pie o en el transporte. El Espíritu Santo no le dio detalles, le dijo, tú ve allá. Lo que yo sí sé es que él está en ese camino sin carro, sin carruaje, sin caballo, sin nada, porque en ese momento pasa un carruaje. ¿Y qué le dice entonces el Espíritu Santo? Corre al lado. Imagínese que era una persona entrenada, donde se ponga a preguntarle, ¿cómo que corre al lado? Se le va el carruaje. No, el Espíritu Santo escoge a ese que ya está entrenado, y cuando le dice, corre al lado, ¿qué hace Felipe? Corriendo al lado de un carruaje, y escucha que va el tesorero de la reina de Etiopía, lo que sea, de por allá. Este hombre había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Era un hombre que tenía temor de Dios, pero no entendía lo que estaba leyendo y necesitaba a un Felipe que obediente, para que no sabemos lo que pasó con ese hombre, pero ese hombre era de un rango muy alto y tuvo que hacer cosas tremendas para que el Espíritu Santo hubiera mandado a alguien desde Samaria hasta ese camino a Gaza. Y entonces, cuando él escucha lo que está leyendo, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope dice, no entiendo. ¿Quieres que te lo explique? Sí, claro. Y a quien subió al carro fue a un tremendo evangelista. ¿Por qué digo a un tremendo evangelista? Porque si usted ve Hechos capítulo 21, que vuelven a hacer mención de Felipe, dicen que Felipe el evangelista, así era conocido. Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de los dones. Entonces yo le estoy hablando a una generación que así como un Felipe empezó muy joven, porque si él está todavía con Pablo en el último capítulo de Hechos, a mí me dice que era una persona muy joven cuando empezó con Jesús, pero era una persona que estuvo dispuesto a pasar el proceso, que estuvo dispuesto a pegarse al maestro. Y no se trata de andar con el maestro, porque Judas también andaba con el maestro, pero no le interesó conocerle. El mismo Felipe andaba con el maestro, pero dijo una cosa que revelaba también, como que muéstrame al Padre. O sea, no había conocido realmente a su maestro. Lo que el Espíritu Santo te quiere decir en esta mañana es que si tú quieres que esa N esté sobre tu vida, eso exponencial que el Señor quiere hacer sobre tu vida, tú necesitas pegarte al maestro, pero tener el oído abierto y conocer a tu divino Señor, a tu divino Jesús. El Espíritu Santo se va a encargar de eso, y ese es el otro elemento indispensable para tu vida, es que tú seas lleno del Espíritu Santo.
Lo que vemos en Felipe lo vemos en Hechos 8. Ya ha pasado la llenura del Espíritu Santo. Entonces tú necesitas creer, como dijo Jesús, creer en Él para que cosas como las que hacía Jesús tú puedas hacer. Pero tú necesitas ese poder que dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me seas ¿qué? Testigo, pero un testigo con poder. Estamos en una generación que es muy aguas tibias, es muy relativista, pero necesitamos unos jóvenes que se paren no a contender, no a pelear, no a defender doctrina, sino a vivir vidas santas, a vivir vidas radicales. Amén. Miren, que a usted le puedan pintar la doctrina más bonita, pero que si el Espíritu Santo le habla a usted aquí adentro y le dice, no Señor, no te contamines con eso, tú no te contaminas con eso. No se trata de ir a tirar bibliazos y a decir, no nos contaminemos, porque por eso nos ganamos a veces la fama que tenemos, de ser así como que nos creemos más, y esa es la rabia del mundo. Porque el mensaje que hemos dado al mundo es, no, yo no me junto con esa chusma, ¿verdad? Claro, ese es el mensaje que a veces tenemos. No, yo soy aquí más santo porque si yo tengo eso. No, la santidad se vive aquí. Se vive en que si el Señor me dice a mí que no lo haga, pues tú vas a responder por lo que el Señor te dice a ti. Pero en lo que a mí respecta, yo he decidido mantenerme en este punto. Que si el mundo me dice a mí que yo debo probar por aquí, probar por allá para ver si va a funcionar la cosa, y yo espero que me estés entendiendo, el mundo te puede hacer creer eso, pero cuando tú decides mantenerte radical y decir, no Señor, yo decido creerte a ti, entonces la N se pone sobre tu vida. Y lo que tú quisiste hacer en esa fuerza y en esa pasión, lo vas a lograr hacer, pero sin errores. Un Moisés tenía todo el ímpetu, tenía toda la justicia, pero tenía un error, que era que estaba solo y en su fuerza mata a un egipcio. Porque él sabía que era injusto y él trae este llamado desde que nace. Él trae este llamado de ser un juzgador, de hacer justicia, de ser un libertador para su pueblo. Pero cuando está solo comete errores. Pero cuando Dios le dice, yo soy, es el que te manda, entonces él va de la mano de su yo soy. Él va apegado a su maestro. El Espíritu Santo te está invitando y te está diciendo, tienes un llamado. Tienes un propósito en donde estás. No sé cuál es. A él le llamaron el evangelista, a Felipe. Veo también en su vida que él bautiza a la gente en el bautismo en agua, pero no imparte el Espíritu Santo. Pero viene un Pedro que tiene esa autoridad para impartir el Espíritu Santo, y entonces se trabaja en equipo. Yo no sé cuál es el llamado. Yo no sé en qué lugar el Señor te pone. Tú ni lo sabes, porque uno dice, yo nací en Barranquilla, pero yo ni me imaginaba Houston. Entonces uno no tiene ni idea la potencia de esa N sobre la vida de nosotros. Pero lo que yo sí sé que puedo llegar es amarrada y agarrada al lado del Maestro y con la llenura del Espíritu Santo. Muchos pueden estar diciendo, hermana, yo no tengo la seguridad de tener ese Espíritu Santo sobre mi vida. Lo necesitas urgentemente para decisiones espirituales y para decisiones no tan espirituales, pero que te afectan para toda tu vida. Aún para el hecho de en dónde estás depositando tu corazón, con quién estás enlazando tus sentimientos. El Espíritu Santo es tu ayudador y Él te puede decir, tin, 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 se ve todo bien, pero por ahí no es. Espera, y tú entonces, como has sido probada, tú vas a poder atender al Espíritu Santo y hacerle caso. Y por ahí es donde el Señor va enderezando tu camino. Cuando yo tenía 20 años, se me aparece un muchacho, un copastor, un muchacho con un llamado tremendo, bonito, guapo, y sí, chévere. Y resulta que viene muy rápido a proponerme que sea su novia, y como que todo en la lista lo cumplía. Vivía en Bogotá, yo vivía en Barranquilla, entonces era como muy de ilusión, porque realmente no conocía a esa persona. Entonces,
por la emoción y por la presión, porque me pide que sea su novia delante de mucha gente, tenía 20 años, entonces dije, sí me gustaba, pero como que no estaba segura que era la persona. Y resulta que me novio y a los 6 meses viene con un anillo y me lo da en la reunión 31 de diciembre. Había venido toda su familia de Bogotá, toda mi familia, yo no tengo ni idea que eso va a pasar. Y otra vez frente a un montón de gente, ¿te quieres casar conmigo? Y era perfecto el cuadro. Y yo dije, sí. Y en el fondo dije, ¿y ahora quién podrá defenderme? Una que ha visto mucho Chavo. Bueno, el asunto es que digo sí. Y empiezo a caminar en eso porque empiezo a tratar de convencerme, ¿por qué no? Me gusta, ama a Dios, es pastor, una vez nos casemos, nos van a mandar a Ibagué, era una ciudad, puedo seguir mi carrera allá, puedo terminar todo, me iba a casar de casi 22 años, está todo perfecto. En mi país, si tú no te casas antes de los 23 años, ya dicen que el tren te dejó. En ese entonces, gracias a Dios, los tiempos han cambiado. Entonces yo dije, estoy en edad, todo está calzando perfectamente, pero había un algo aquí que no sé qué, y me faltaba un mes para la boda. Tenía el vestido, la recepción, las tarjetas, pero no las entregaba, porque había algo que, no sé, no me daba como, ay Dios mío, pero ¿qué me está pasando? Mi mamá se va de viaje y aprovecho esa semana para ayunar. Dije, no, yo no puedo seguir así. Señor, te doy 3 días, Señor, mira que viene toda mi familia. En estos 3 días voy a ayunar para que tú me confirmes, Señor, y tú quites este susto, porque puede ser un susto, quítalo, dame esa paz. ¿Y qué creen que lo que pasó al tercer día? Pues ya saben la historia, porque no estoy casada con, no es Danilo. No tuve la paz. Y le dije, Señor, entonces dame la estrategia para poder zafarme ahora de esto sin dañar las emociones. Y Dios me dio una estrategia. Dios me dijo cómo, me vino la idea y tal cual lo dije, tal cual pasó. Se rompió el compromiso, 3 meses después se acabó la relación y en menos de un año el Señor empieza a mostrarme que yo tengo que vivir en Costa Rica, que yo voy a conocer a una persona, que el Señor va a usarme en un ministerio. Estuve trabajando por 6 años en un ministerio de evangelismo a nivel mundial. El Señor tenía otros sueños para mi vida, pero se requería un entrenamiento y que cuando escuchara la voz del Espíritu Santo yo pudiera hacerle caso. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo contigo. A veces troné en algunas pruebas, pero soy hija de Dios. El tronar en algunas pruebas no me saca de los planes, porque Dios no está llamando a perfectos, Dios está llamando a hijos, y Él se compadece de tu necesidad y de tu humanidad, pero Él te llama a que lo conozcas y a que te enlaces y que te hagas más fuerte, no que vayas cada vez y cada vez más débil, sino cada vez y cada vez más fuerte por el poder de su Espíritu Santo. Hemos abierto un tiempo ahorita para orar. Y me puse de acuerdo con la pastora y yo quiero invitar a esos jóvenes que dicen, yo necesito la llenura del Espíritu Santo, y estoy llamando a autoridades espirituales de esta casa para que impongamos manos sobre ustedes y para que usted esté lleno de ese poder del Espíritu Santo, no más en tus propias fuerzas, no más viviendo una vida tradicional, sino viviendo en la potencia del Espíritu Santo sobre tu vida y en los planes de Dios, para que donde estés se te dé don de sabiduría, don de entendimiento, don de evangelismo, don de profecía, don de administración, don de legislación. En el nombre de Jesús se desatan sobre la vida tuya los dones del Espíritu Santo, que aunque no estén todos escritos allí, el Señor ha soplado sobre tu vida, y lo que Él dice sobre ti se va a cumplir, porque no es en tus fuerzas, es en el poder de su fuerza. Así que el altar está abierto. El altar está abierto, y todo hombre, toda chica, todo chico que quiera venir y decir, Señor, pegadito de ti me veo, Señor, y lleno del poder de tu Espíritu Santo. Y estoy invitando a los líderes para que empecemos a imponer manos sobre ellos y a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor.